porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes en este día. La fuerza del Espíritu Santo nos acompaña para que podamos meditar la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña y se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos habla de las bienaventuranzas. Este es el llamado sermón de las bienaventuranzas. De hecho, en Jerusalén, allí en Tierra Santa, está el monte de las bienaventuranzas, ahí en la ladera del lago de Galilea, donde Jesús, como el nuevo Moisés que sube a la montaña y da la nueva ley. La ley que parte de la experiencia del amor de Dios, la ley del mandamiento cristiano. Amar en todo lo que hagamos. Pero resulta que se nos propone hoy un camino que es más bien estrecho, un camino complejo. Jesús proclama el sermón de las bienaventuranzas, inaugurando su vida pública. Él nos deja en claro que este camino es un camino complejo, exigente. El camino de las bienaventuranzas no es un camino que resulte en un primer momento tan agradable. ¿A quién le motiva sufrir, ser perseguido? ¿A quién le motiva tener hambre, sed de justicia? ¿A quién le motiva esta serie de realidades que tienen que ver con la prueba y la dificultad? No es tan motivador. Sin embargo, Dios nos da el Espíritu Santo para que podamos descubrir en esas realidades complejas de la vida el sentido profundo de la existencia humana. La cruz, arma de muerte utilizada por el gobierno romano para castigar a aquellos que merecían la peor pena. Pero Jesús asume con amor esa cruz, la abraza y ve en ella un camino para salvarnos. Y es así, queridos hermanos, como la cruz se convierte para nosotros en medio de salvación. Es natural, connatural al ser humano el sufrimiento. Desde que nacemos sufrimos, lloramos, tropezamos. Aprender implica sufrimiento. Sin embargo,
ese sufrimiento nos lleva más allá. No sufrimos por sufrir. El niño no tropieza y se raspa las manitas y las rodillas por tropezarse y sufrir y llorar. Tropezamos para aprender a correr y a caminar. Y eso nos lo enseña el Señor, que asumiendo los sufrimientos de la vida podemos ser dichosos. Pero en la medida en que comprendemos el sentido del sufrimiento humano, y eso es algo muy esquivo para la mayoría de nosotros, ese conocimiento es difícil, es escaso. La persona que aprenda a vivir, a disfrutar su vida con los sufrimientos, y no digo a pesar de, porque no es una resignación, bueno, hay que sufrir y se sufre, sino que es descubrir el valor profundo que hay en esas dificultades que agobian tu vida en tantos momentos. El día en que no haya una preocupación, una situación adversa, ese día nos deberíamos de preocupar, porque vivir significa tener algo que nos preocupe, algo que nos esté exigiendo. Eso significa vivir. Ahora mismo estamos luchando porque llegue la vacuna a nosotros, porque termine esta pandemia. Pero terminará la pandemia y vendrá otra etapa, la recesión económica en la que ha entrado el mundo, entonces la precariedad y cómo buscar nuevos horizontes económicos. Eso es la vida, porque al único que, como decimos en Colombia, no le duele una muela, es al que está muerto. Y Jesús nos plantea las bienaventuranzas en este panorama de la vida. Como Jesús sabe que el sufrimiento no se puede retirar de la vida del hombre, porque entonces el hombre estaría muerto si no hay esa prueba, si no hay ese nivel de sufrimiento. Entonces Jesús nos invita a revalorizar, a darle un sentido al sufrimiento, como lo hace San Juan Pablo II. El Papa San Juan Pablo II escribe una carta, La Salvificis Doloris, el dolor que salva. Cuando nosotros somos capaces de descubrir el profundo valor de las pruebas y dificultades de la vida, esas pruebas y dificultades de la vida no se convierten para nosotros en un obstáculo, en un motivo de tristeza y de angustia. Se convierten en un escalón para avanzar en el crecimiento humano. Porque, como dice Jesús en el Evangelio, que del siervo no se espera menos que del maestro. Del discípulo se espera que sea como el maestro. Y nuestro maestro terminó en una cruz. Nuestro maestro nos enseñó que la vida empieza a ser vida el día que superamos el sufrimiento, el día que superamos y enfrentamos nuestros miedos y nos entregamos al sufrimiento y lo abrazamos. Lo hacemos parte de nosotros, lo integramos a nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, estad siempre alegres, no está pidiendo algo que sea imposible, es palabra de Dios. Estad siempre alegres nos da pistas de que hay una forma de vivir la vida siempre alegres y sin sacar el sufrimiento y las pruebas de nuestro caminar. Dice el Señor, estad alegres y contentos si os persiguen, si os insultan, si os calumnian. Estad alegres porque vuestra recompensa será grande. El día en que nosotros descubramos esta sabiduría infinita de vivir la vida, ese día podremos estar siempre alegres, por la mañana, al mediodía y en la tarde. San Alberto Hurtado, contento, Señor, contento. Hace un día soleado, contento, Señor, contento. Señor, un día frío como el que está haciendo aquí en Bogotá, contento, Señor, contento.
Un día gris, un día lluvioso, contento, Señor, contento. Hoy me felicitaron porque algo salió bien, contento, Señor, contento. Mañana me corrigen, me hablan de la oreja, contento, Señor, contento. Las pruebas de la vida hacen parte de mi vida, como hacen parte de mi vida los momentos de triunfo y de victoria. Y si vemos, las bienaventuranzas tienen ese doble matiz. Las pruebas y las victorias están en las bienaventuranzas. Dichosos los sufridos, prueba. Dichosos los que lloran, prueba. Dichosos los que tienen hambre, prueba. Dichosos los misericordiosos. Ya iba empezando a mejorar la cosa. El que tiene misericordia ya es una victoria. Dichosos los limpios de corazón. Ya eso es una victoria. Quien ha avanzado y ha limpiado su corazón. Dice el Señor, dichosos ustedes, porque heredarán el reino de los cielos. Pidámosle la gracia al Señor de aprender a mirar nuestra vida con el filtro del Evangelio, con el filtro de la palabra de Dios, para que no andemos agobiados y tristes por las cosas adversas que no vamos a poder cambiar, por las enfermedades que no vamos a poder cambiar, por las fatalidades que no vamos a poder cambiar. Muy triste una persona que, por ejemplo, en Soacha salió de su casa y un ladrón llegó a asaltar a alguien y esa persona estaba armada, saca el arma, le dispara al ladrón, el ladrón esquiva y la bala impacta en esta persona que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando y pierde la vida, las fatalidades. Entonces esa familia está sufriendo, está angustiada, perdió a su ser querido. Pero el Señor nos dice, dichosos, ustedes que lloran, serán consolados. Es la capacidad de descubrir en esas pruebas de la vida, incluso en esas fatalidades, descubrir que Dios continúa conmigo y que la misericordia de Dios es más grande y que yo puedo seguir siendo dichoso porque Dios está conmigo, porque nada de lo que acontece en esta vida es definitivo si estoy bien con Dios, si estoy en paz. El que murió resucitará. Si estoy en paz con Dios, aunque pierda mi casa, el dinero, el empleo, resucitaré a la vida eterna y tendré una mansión. En fin, es aprender a ver la vida como la ve Jesús. La gracia del Señor con ustedes en este día y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.